Hola, Héctor Casero. Hola, Paula Pons. Oye, ¿te has dado cuenta que nuestros nombres juntos quedan bien? Son sonoros, ¿no? ¿Podríamos montar un dúo musical? ¿Pero de karaoke o de escenario grande? No, de karaoke. Paula Pons y Héctor Casero en los mejores karaokes. Vale, porque yo el escenario grande lo veo más para gente profesional. Lo que pasa es que yo te reconozco que canto fatal. Le pongo intención, pero... Pero no sale, ¿no? Pero no sale. Pero no sale. Yo creo que quizá mejor dejárselo... A los profesionales. Sí, yo también lo creo. Por ejemplo, a nuestros invitados de hoy, ¿no? Bueno, son un grupo valenciano con un nombre de esos que recuerdas, una banda que toca lo que ellos llaman rock reposado y que acaba de sacar un disco lleno de temazos y de luces. Y de luces, y yo creo además, Paula, que son gente muy de bar y muy de estar en la barra. Pues ahora nos contarán, pero yo me jugaría el de Dominica que sí. Una pregunta que siempre o sea, una curiosidad. Cuando vais de giras, ¿qué tal se come? ¿Se come bien o se malcome o cómo es? Tenemos una unidad de medida, catalogamos a los sitios muy escrupulosamente a través de nuestro manager Carlos Jorro, de tal manera que los catalogamos con jorritos. Jorrines, perdón. Qué bueno. Entonces nos consta que después de varias andaduras con Santero y en otras que ya estábamos juntos, de otras bandas, pues los jorrines hacen justicia a la profesión. Entonces intentamos equiparar mucho el calidad-precio. ¿Coméis bien? Sí, comemos bien. Y luego hay mucha información entre bandas. ¿Sí? Creo que hay una... tenemos como, ¿sabes? En Google Maps un enlace que nos pasaron donde estés por donde estés de España, tú dices estoy por aquí y entonces ya te sale cuáles son los bares donde mejor se come alrededor. Y pues hay una guía gastronómica del rock. De rock. Sí. Pues eso tiene un artículo, ¿eh? Sí, además hay, pero vamos, cientos. Sí. Y estés donde estés de España, siempre te aparecen algunos cerca. ¿Solo con los buenos o también con advertencias terribles? muy bien. Pues yo creo que no, que es como... Solo donde tienes que ir. Yo te digo lo que hay bueno. No es donde no tienes que ir. Sí. Nos pasó, de hecho... no me acuerdo del nombre, la cantante de Morgan. Nina. Sí. Nina nos pasó. Bueno, creo que fue Chuche, que es el chico, el novio, Chuche, que toca también en Morgan, que además les encanta comer bien. O sea, ellos se desvían aunque sea 80 kilómetros para comer bien. Sí. Entonces ellos nos pasaron como esa guía gastronómica. Qué guay. Y cuando viene alguna banda colega o que sois amigos y tal, también os preguntan o sea, seguro que todo el mundo pregunta por paella, me imagino. Y tenemos el sitio, porque hemos ido varias veces, el trato es exquisito y las paellas más se daría, que es el Alter. Ah, claro. Sí, entonces ahí hemos mandado un montón de gente. Es el restaurante de las bandas de rock. Yo he mandado también mucho al Bonaire en el Perelló por el arroz de bacalao con morcilla. Hostia, qué bueno. Bogavante. Te he dicho que iba a fallar. A morcilla y bogavante se parecen nomás. Pero bueno. Bueno, el bacalao y el bogavante más muy bueno. Sí, eso es un sitio donde lo hacen desde hace muchos años y a mí me encanta. Oye, hemos estado bromeando... En el Perelló. Hemos estado bromeando, Paula y yo, en una cosita que hemos grabado antes, como la introducción en realidad, que nos gustaría hacer un dúo musical, pero en realidad nosotros somos un poco más gente karaoke. De karaoke. No vamos a pasar a grandes, a escenarios más grandes, ¿no? Entonces, ¿se puede aprender a cantar? Se puede mejorar. Entonces no tenemos ningún futuro. Quiero decir, yo creo que tienes que tener una base de nacimiento, por lo menos que afines, porque es que afinar, te pueden enseñar a técnica, pero afinar es más complicado, porque eso tú o lo sientes o no lo sientes. O sea, de manera natural tú afinas o no afinas. Podrías tener buena técnica y sonar fatal. Podría ser. ¿Afinar y entonar es lo mismo? Sí. Vale, yo creo que... Bueno, no. Yo creo que no estamos perdidos. Desafino. Estamos perdidos. Todo el mundo puede más o menos cantar. Es decir, se puede perfeccionar la técnica, pero ¿qué quieres cantar? Si quieres cantar como Dylan, a lo mejor solo te hace falta una personalidad similar, una voz X. Si quieres cantar
no sé, como Bruno Mars o un cantante un cantante verdaderamente cantante con destreza vocal es otra cosa. Bueno, Claro, es que no es más importante cantar bien, ¿eh? Ni muchísimo menos. Es importante tener tu estilo. Personalidad, Ya. claro. Sí, sí. Mucho más que cantar bien. Hay mucha gente que canta muy bien y también empalaga un poco. Sí, hay pedantes, cantantes pedantes, decimos. Sí. sí, luego nos decís La lista. la lista. Igual no. No, no, es su estilo, ellos. Claro, Claro. O te gusta o no te gusta. claro. Bueno, vamos a hablar de música, de todas las luces del disco que acabáis de publicar, pero antes, bueno, como estamos en un bar, como este podcast se llama En la Barra y además nos gustan mucho los bares, creo que a vosotros también, vamos a hablar de bares y de la cultura de bar que todos tenemos en este país, por lo menos. Vosotros os habéis criado en Patrais, no sé si cuando todavía no podíais ir solos a bares, si cuando ibais con vuestra familia, si los solíais frecuentar. Sé que también vuestro padre era músico y no sé si eso también os hizo ir más o menos a algún bar. Íbamos mucho con nuestro abuelo y nuestra abuela, que les encantaba el bar. Ella decía, a mí llévame al bar. O sea, le decía a él. Entonces, pues siempre frecuentábamos bares así pues para almorzar y tal. Ya empezábamos ahí con nuestro abuelo. Sí, con nuestro padre hemos ido más de, pues eso, de lo que es comida familiar, paella, pero no es tan como de diario, ¿no? Nuestro abuelo sí que era muy barero, muy de... Y él ya yo, en el bar, En el bar. ya sabéis. O quedamos para comer en casa de ella, lo espero en el bar. Teníamos el videoclub al lado y nos gustaba mucho eso, que nos alquilaron una peli, o sea, era todo muy entrañable, muy de la época. Qué guay. Y eso de Japoso, además. Sí, Sí, Y muy de barrio también. Sí, sí. muy de barrio. muy de barrio, sí. Yo la verdad que no... me costó mucho lo de... Como no bebo cerveza también, lo de echar rato ahí. O sea, ahora sí que soy más de echar un rato ahí, pero entonces no perdía con la adolescencia. Tal, creo que es una cosa que... ¿Te costó conectar con el mundo? Sí, Ha pasado como lo de los cantantes. O sea, él ya ha cogido la técnica y ya... Ya no la suelta, ¿no? sí me costó, sí. Creo que al principio, como todos, era una cosa de perder la vergüenza. Es primera garito, primera discoteca. Te obligabas un poco, te querías hacer el tal, pero no lo disfrutabas. Es una cosa que, bueno... Y una vez mi madre me giró la cara de un bofetón cuando me había pasado con el mezclando whisky con vodka, la típica chiquillada. Entonces, ese tipo de... Pasaste de 0 a 100. Totalmente, totalmente. Y es un poco más como a los 30, así que disfruto de estar sentado un rato en el bar y bueno, y tomar algo. El vino, que me gusta mucho. Las dos no son mías, ¿eh? Y en este momento que yo creo que tú conectaste antes, entiendo, con el mundo bar. Bueno, íbamos un poco a la par. Sí, es por la par. Sí. Y en este momento en ese momento me refiero, en el momento en el que empezáis a entender el mundo bar o a llevaros bien, digamos, con los bares, lo que cuando ibas de enanos con los abuelos es más complicado, ¿no? Pero ¿ha habido alguno que os marque o algún momento que tengáis como marcado un momento en un bar, en vuestra trayectoria personal, en vuestra trayectoria profesional, que digáis, hostia, aquí ha habido un punto de inflexión, ha habido un momento memorable? Para la banda sí. Pero bueno, aparte de eso, claro, los bares no es solamente lo que comes o lo que bebes, es la compañía que tienes, las De hecho, conversaciones, esto es lo que te hace que un bar, pues, de alguna manera, y haya una cultura, no solo la comida, son muchas más cosas. Entonces, entre esas, cuando ya éramos más adolescentes, tirando a mayores, conocimos a nuestro manager allí. O sea, una noche ¿En un bar? hablando, En un bar de Cuba Litros. Joder, pues eso. hablando de Más o los menos. Beatles, nos oyó, empezamos a hablar, y tú tal, pues sí, a mí me gusta, yo tengo un grupo, yo también, no sé qué. Sí, llevaba una camiseta de los Beatles, él. Cierto. Y ahí fue. Y ahí fue, sí, o sea que ha habido una cosa que nos ha marcado mucho, que ha sido esto. Es un bar que se llama Escape. En, Que no existe ya, claro. Se le pone la carne gallina. ¿Dónde estaba? Que me suena. Escape estaba en... Por la zona de... ¿Por la zona de arena? No. Conde Altea, Conde exacto. Altea, sí. Era un camión y... Escape. Yo a ese sitio he ido, seguro. Lo que pasa es que esa cultura de bar es la que trato de explicar antes, que era como destroy, ¿no? Voy a ponerme borracho. Creo que empiezas a apreciar más las terrazas, una conversación y poder volver a casa sin ir tambaleándote. suave, ¿no? Sí. Y esa es la que creo que es más bonita, aunque la otra, desde luego, fue, fíjate,
más Bueno, o para menos que, para que nos esté escuchando, para que nos esté viendo en vídeo, el manager estaba diciendo piel de gallina con este recuerdo del día que nos conocimos. Fíjate, Qué bonito. estamos aquí unos cuantos años después. Vuestro primer concierto lo disteis en la Sala Guagua. El primer concierto como santero. Ya sé que antes, bueno, tú por la Pulquería y ya habéis tenido otras bandas que habíais tocado ya los tres juntos. Pero ese primer concierto, ¿cómo lo recordáis? Qué buena pregunta para este momento, porque recuerdo que hablamos de... Claro, la Pulquería era muy salvaje en muchos sentidos y a veces íbamos muy pasados, pues de tragos y tal. Y yo recuerdo que lo llevamos todo cogido con, ¿sabes? Primer concierto, las canciones tenían poco recorrido, muy nerviosos, y les dije, tíos, ¿os parece que no ni una cerveza en la cena? Entonces fue horrible, fue como un funeral, fue antinatural. Jamás volveré a hacerlo, jamás. De hecho, ahora bebes durante el concierto. Sí. Ellos me lo han adelantado porque yo... Entonces luego recuerdo que hicimos esos 2 conciertos de presentación, y fue cuando Quique González, abrir por aquí González en Viveros, que nos hicimos una ronda de tequilas, simplemente eso, y ya, ¿sabes? Ya éramos nosotros. Ya fue otra cosa. Sí, sí. Simplemente eso. Y hay algo que habéis aprendido, lo que decíamos, ¿no? Que un bar no solo es la comida, no solo es la bebida, es la compañía, la conversación. ¿Hay algo que os haya servido, que haya pasado en un bar que os haya servido en el escenario? Bueno, Más allá del calentamiento. Contando con que el tercer disco nuestro tiene una parte que se llama Cantina, ya te lo dice todo, ¿no? O sea, precisamente es ese ambiente el que intentamos reflejar a veces con nuestra música. A veces ese desenfado, a veces una conversación profunda, a veces, bueno... Sí, pero en ese disco hablábamos de eso, de que cuántas historias acaban o empiezan en un bar. Una banda se forma en un bar, conoces a un manager en el servicio, como ocurrió, o yendo al servicio de un bar, conoces a tu pareja, rompes con tu pareja. Entonces, el bar es la iglesia del rock and roll, es el lugar donde nos da toda la liturgia, toda la narrativa, claro que Vamos a ver, un poquito más adelante vamos a ver de la liturgia qué partes habéis cumplido y qué partes no. Exacto. Os voy a enumerar tipos de bares y me decís con cuál os sentís más identificado, o personalmente o vuestra música. Tasca, taberna, cantina, coctelería, bar de carretera, cafetería, tugurio. Hay para elegir, ¿eh? Tasca Taberna. Sí. Tasca, taberna. Sí, yo creo que sí. ¿Y sois más de bar, diurno o nocturno? Ahora mismo, ¿No en pueden este ser los momento. Pueden de ser la los vida. dos, pueden ser los dos. ¿El diurno que encuentras después de la noche? O sea, vais al revés, ¿no? Sí, tarde-noche, yo creo, sí. Es que, claro, bueno, depende para qué. Aquí estamos que vamos a almorzar fabulosamente. ¿Sois esmorzadores vosotros? ¿Sois de almuerzo? ¿O lo trabajáis al revés, a contrahora? A ver, no es algo que hagamos todos los días, pero sí que cuando lo hacemos, pues Disfrutamos, es un pequeño homenaje, ¿no? De decir, bueno, somos valencianos y nos pagan un almuerzo como toca. Entonces sí, lo disfrutamos mucho. Lo hacéis bien. De hecho, fuera de Valencia es muy raro, ¿no? Cuando Súper. quieres Sí, decirle cómo se construye el bocata. Y dice, todo esto no cabe ya. Y lo de meter patatas en pan, Lo de que, claro, meter patatas en plan Claro, lo ven como una claro. marcianada. Sí. hasta que lo descubran. Bueno, lo sentimos por el resto que no lo Lomo con patatas, queso y pimiento, no entendemos por qué no. Ahora tenemos un amigo que es de Aceite. Valencia, que en Madrid se ha montado un bar de bocadillos a lo valenciano. O sea, que en el que mezclan un montón de cosas diferentes. Entonces está bien que vayan ya. Y va teniendo bastante éxito por allí. Sí, el pistola, no me da sí, más. sí. Sí. Qué guay. ¿Dónde está? ¿En qué zona? Malasaña. Malasaña. La 2 de mayo. Buscaremos la próxima vez que vayamos. Bueno, estamos a la barra con Santero y los muchachos, bueno, por una parte de ellos, con los hermanos Escribá, Miguel Ángel y José Man, que acaban de sacar disco, que a mí me parece un discazo. Muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. A vosotros. Lo hacemos desde el bar Mistela, entre Torrefiel y Nou Benicalap, un bar que, bueno, que rinde tributo a la cultura de barrio, esa que nos gusta tanto, a esos bocadillos que pringan y manchan las manos, que para mí son los mejores, a los platos de cuchara, a los arroces y bueno, y además aquí se puso la semilla de
de todo lo demás, ¿no? De todo lo que ha ido construyendo después. Ese fue el primero. Gastroadictos, sí, esto fue Vaya. primero. Sí, sí. En un barrio además que, o sea, que yo creo que igual tenía poca oferta y que, Sí, sí. en fin. Que por hacer las cosas bien ha dado nombre, ¿no? Sí, Que sí. no es tanto. Bueno, esto está pasando. En Madrid pasa, tenemos unos amigos también que montaron un bar, pues eso, lo mismo. Como que en Madrid en el centro hay un montón de muchas cosas, pero luego te vas a los barrios y no tienen. Y montas estas cosas en los barrios y es donde más triunfar. Claro. Porque la gente, No, si no, eso no se tiene que ir al centro. Sí, porque no se echan de menos luego en el día a día, ¿no? Claro, y tienen un montón de gente y eso está muy bien. Claro. Una pregunta que hacemos a todos los invitados, todos como si llevásemos 15 temporadas, segundo episodio, es ¿qué tiene que tener un bar para que os conquiste, para que os mole? Primero, tiene que estar adecuado para que cuando converses lo hagas a gusto. La acústica. La acústica la es miramos. fundamental. Es algo que, de hecho, además, con nuestro manager, una vez más, donde compartimos conversaciones importantes, porque las reuniones también se hacen en los bares. El manager es el capitán de los bares, claramente. Sí, sí, sí. no lo dudes. que sí. Es muy morro fino. Con él hablamos mucho de esto, porque, bueno, pues él tiene dificultades para ir bien y entonces cuando hay mucho griterío, mucho rebote, sonido difuso, pues lo pasa Se mal. complica. Se mira poco la Siempre ya acústica, sí. es Pues mira, yo os voy a preguntar que cuál sería una de las red flags de un bar. Claramente la acústica. la acústica, sí. Una de las premisas, como hablábamos antes de este podcast, es eso, que en un bar pues pasan muchas más cosas que lo que es comer y beber, ¿no? Esos lugares donde te encuentras, donde te citas, donde pasan cosas guays que no pasan en un gimnasio o en un banco o en un coworking, esto no pasa. Entonces vamos a decir alguna serie de situaciones y nos decís si os han pasado o si las habéis vivido en un bar. ¿Os habéis peleado en un bar? La cara es de que sí. La cara es de que sí, absoluto. Con el Yo con el manager. manager. ¿O llegasteis a las Comiendo, manos? No. No, pero bueno. Todas las relaciones tienen que pasar por ese nudo y salimos mucho más amigos. Fue una calentada importante, que hay que decirlo, ¿no? Que tú puedes discutir con tu manager y si sales de ahí... y bueno, pues hablamos de puños también. No, bueno. Bueno, Veáis, sí, bueno. sí. Sí, sí que sí. ¿Ha habido puños? No, con él no. Con otra persona, No. con otra gente. Ha habido... Tampoco hay que dar mucho de Hay que darle- Pero os han echado, por ejemplo, de algún bar No alguna mucho, vez? yo sí, Se han echado. Pero pronto, Bueno, ¿a quién no le han echado de un bar? ¿No? Bueno, hay que decir, mira, yo me acuerdo... Es más, ha habido que no nos han dejado entrar. O sea, Sí. Sí, pero Pero porque ya había una calentada previa. bueno, igual porque estábamos en la puerta del bar diciendo que nos dejaran entrar, no querían, y entonces uno de nosotros estaba encima del primer coche que había en el bar saltando y era el coche del portero. Igual hacíamos... Es malo. Igual tuvo algo que ver. Pero hay una muy simpática. Cuando sacamos el primer disco, Ventura, nos fuimos a comer y estábamos muy emocionados. Y la cosa terminó en la fábrica de hielo, ya por la tarde-noche. Y Son y yo empezamos a zurrarnos como dos vaqueros así de manera simpática, pero nos enzarzamos muchísimo. Nos tiraron y tanto que la camarera al día siguiente me dejó un mensaje y dice, tío, sois amigos de toda la vida, no entendí lo de ayer. Porque estábamos realmente poniéndolo todo, pero tan amigos, ¿eh? No era una cosa... Y nos tiró de la lucha, ¿no? Sí, exacto. Claro. Sí, un poco así. Desfogue. Y Joder, qué emoción el disco. ¿Os han dejado alguna vez? ¿Os han dejado en un bar? ¿O habéis dejado a alguien en un bar? Es que os vamos a contar una cosa. Es que en el capítulo anterior, que Jesús Terrés era nuestro invitado, hablamos de si es elegante o no dejar en un sitio público. Ya que hay división de Hay opiniones, disparidad, gente sí. que decía, Desde fuera nos dicen que no. Perdón. Dejar a alguien, dejar una romperle una relación, aviación romper una en un bar, relación Ah, Yo no lo haría. mejor privado. ¿verdad? privado, ¿no? Estamos en el mismo equipo. sí, pero nadie lo calcula. Es decir, Sí, te cuando puede uno se pasar. calienta, pues ese día Carlos y yo no nos despedimos, ¿sabes? Uno Sí. se quedó allí. Que decía, al final, cuando uno se calienta, no calcula lo educado o lo tal que está siendo. No, lo que pasa es que lo que Otra vez, todavía nunca citar he para dejar. experimentado. Claro, esa es la idea. Citar para Sí, dejar. vamos a vernos y lo tengo claro que eso la Reservar mesa para romper una Para relación. matar Claro, no. a alguien. Qué ruin, ¿no? No, Me lo parece, pero bueno. Si me decís que lo habéis hecho, pues yo diré que no me lo no, parece. afortunadamente no. Creo que no. Y os habéis quedado
o sea, dormidos o a dormir en un bar. Ya sé que en un cajero la S. Seguro que sí. O sea, no nos acordaremos, pero seguro que sí. ¿Y habéis compuesto una canción en un bar, por ejemplo? No. No, inspirada en el ambiente sí, pero en un bar. El ambiente sí que os ha llevado a eso que me contabais. Sí, contabais, historias que suceden en un bar. Conocer a alguien, claro que sí. A ver, sí, nos ha pasado. Venga, vamos a la pregunta clave. ¿Habéis hecho un simpa en un bar? No, No hay más preguntas, hemos hecho, señoría. hemos hecho más. A ver, yo recuerdo la primera vez que me divirtió a la vez que me imponía un montón en una cena en Cullera. Lo lamento un montón. Porque Les fue mandamos como, un saludo. ¿sabéis que esto? Esto no lo hagáis en casa, niños. Cullera, me llevaron ahí, éramos adolescentes y se cocía la idea de yo decía, pero ¿cómo es esto? ¿No lo has hecho nunca? No. ¿De esto de qué va? Dice, tío, en cuanto tal, todos salimos y cada uno hacia un lado. Digo, pero esto es verdad. Y entonces, de repente me estaba quedando solo en la mesa y bueno, estampida. Y pues, bueno, mi primer simpa, sí, yo creo que heavy, ¿no? Luego lo de... No, la verdad que luego así de mayor, no. Conscientemente. Hemos robado copas. Bueno, hemos y he llevado robado muchos vasos, ¿no? Que te los metías en la... Porque no te dejan sacar la copa, tal, y luego... Os sales en la primera, entonces a tu pedida. De coger la copa de... Ah, tomar prestada. De un tío que está, ¿sabes? Y shop, con Sony mucho. En Madrid, de hecho. Hace 1000 años. Oye, ¿ya habéis llorado en un bar? Seguro. Sí, pero me suena que más por emoción. Cuando cerraba. Más por emoción. A mí esta pregunta me da un poco de vergüenza hacerla porque creo que sé la respuesta y más siendo como son, ¿no? Pero ¿os habéis morrado en un bar? Todo el mundo se ha Mira, que claro. O sea, nosotros no. De vosotros no. ¿Quién? No. Digo, Claro, es que eso es lo que ahí Pero hablábamos. es que de morrearse en un bar, o sea, quien no se ha morreado en un bar es que no merece vivir, ¿no? Claro, O sea, exacto. Sí. Esta pregunta la voy a quitar de la lista. sí, es que esto... Porque esto, claro, lo pregunto Todo el mundo. Imagínate quien diga que no. pero Por Nadie ello lo sentimos, lo reconocerá. sentimos. preguntar dónde no te has morreado. Porque, Exacto. Oye, y por lo que estamos hablando antes, creo que sí, pero ¿alguna vez os habéis sentido tentados de comprar un bar, de montar un bar, de tener un negocio en el sector? bar como de comidas, no, porque no nos veíamos. Pero para bebidas sí que nos veíamos. Y lo hicimos. Montamos un pub en el Perelló en el año 96. 6, porque de ahí los números, sí. Sí, porque estuvimos trabajando, claro, en aquel entonces estábamos trabajando, montando un decorado que se hacía la gala de televisión española que hacía como 50 años y entonces se hacía en Valencia en el Palo de la Música y nosotros íbamos ahí montando y bueno, entonces cuando acabó, ahí ponía 1996 en grande, unos números pues como del techo al suelo y dijimos, tío, Esto no se va a tirar. esto, claro, y guardamos los números, entonces decidimos ese verano montar un pub en el Perelló y como teníamos los números, pues dijimos Pues el nombre está claro. 69 al final, ¿sabes? Y esa combinación y montamos el pub. Y claro, me acuerdo el primer día que inauguramos, mogollón de gente, éramos 5 colegas que montábamos el pub, pues te puedes imaginar cómo acabó la cosa. Y entonces al día siguiente había que abrir y llegamos, abrimos y dijimos, hostia, había que limpiar. O sea, había que limpiar. Esa parte no la contemplamos. En el plan de negocio no estaba. No lo teníamos muy claro, no. En el orden de los... ¿Lo recordáis como algo divertido? Buah, cada noche. Recordamos poco, de hecho, ¿no? Lo que recordáis fue ¿Cuánto divertido. duró vuestra Yo no estuve participación? mucho, yo estuve un año, creo. Yo estuve pues 4 o 5 años. Sí. Historia, ¿no? Sí, estuve ahí 4 o 5 años y todavía continúa. El bar sigue. Entonces, lo que otra Sí, yo persona he estado en ese bar. y sigue. Pero sí, hemos atravesado luego, desde Santero y ya con la pulquería yo creo que también se habló, pero con Santero sí que hemos, a veces, hemos hablado de esto, de tener un sitio a nuestro gusto. ¿Sabes? Esto sucede cuando te cierran un bar o cuando estás en un sitio donde la música, ¿sabes? Lo analizas, dices, qué bonito está, pero que esto está muy Hoy en día, sí, tenemos carencia de lo que nosotros, los lugares donde nos gustaría habitar por la noche. siempre... Y no encontramos el sitio, la verdad. Esa idea está ahí. O sea, os vuelve a rondar. Sí. Bueno, está. Sí, un sitio de encuentro que sabemos que nuestro público además me agradecería como nosotros. No venimos a salvar a nadie, pero vamos, que sabemos que
hay gente buscando este perfil de bar. Bueno, hecho este recorrido por los bares, el recorrido vital por los bares de Santero, vamos a hablar ahora de lo importante que es todas las luces. Bueno, estamos en La Barra, un podcast de guía hedonista, muy bien acompañados con Santero y los muchachos, con una parte de ellos. Hoy estamos en el bar Mistela y hace unas pocas semanas que sacasteis nuevo disco, el cuarto de estudio, quinto si contamos el directo que grabasteis en el Palau de les Arts. Se llama Todas las luces. Bueno, yo he de deciros que me ha gustado muchísimo. Pero bueno, ¿cómo ha sido un poco el camino hasta llegar hasta aquí y qué es lo que queríais contar en este disco? Pues como su nombre dice, bueno, no lo dice, pero te voy a explicar el nombre el porqué del nombre, y es que estamos en un momento de búsqueda personal y musical. Todos los destellos son pocos para cuando te sales un poco del camino, cuando quieres reubicarte o darle un giro de tuerca a tu vida o en este caso a lo musical. Y Todas las luces es la intención que conlleva es esa, ¿no? El de sobre todo es muy de ir hacia adentro de ti, de respuestas y estar en esa búsqueda. Para eso, evidentemente, decidimos también utilizar instrumentos que antes no habíamos utilizado, patrones de ritmo que antes tampoco habíamos utilizado, no acudir a los recursos de siempre, antes crear vacíos que rellenar con lo de siempre. Y vimos que estábamos divirtiéndonos, porque al final un músico tiene su evolución que creo que consta en eso, ¿no? En no conformarse, en divertirse, en estimularse de nuevo. Y así fue. Ha sido un poco angustioso también, porque no es fácil no ser tú, ha sido incómodo, pero eso creo que también es lo bonito. ¿Y habéis aprendido algo en este camino en este camino sinuoso de no estar en la zona de confort? Yo creo que sí, yo creo que provocando esos vacíos que hay que nosotros vemos, donde antes hubiéramos sonado de cierta manera, nos ha dado un camino que creo que debemos explorar más. Habéis comentado recientemente en alguna entrevista, hemos leído que ha sido un año un poco complicado. ¿Hay muchas de esas heridas en este disco? Pues no queríamos que floreciesen, pero al final están dentro y salen. Entonces sí que las hay. Sí, tanto en nuestras carnes como a nuestro alrededor. O sea, creo que el 25 ha sido devastador a nivel conyugal y cuando uno se ha repuesto lo suyo ve que hay gente que está cayendo en lo mismo y bueno, pues como dice él, ha sido inevitable. No hemos podido huir de ese momento, ¿no? Que se refleja en algunas canciones. ¿Qué creéis, en vuestro caso, qué creéis que hacéis mejores canciones cuando estáis ahí enamorados en la cresta de la hora o cuando estáis en el hoyo? Son diferentes, pero tanto como mejor o peor. A ver, es verdad que cuando estás pasándolo mal, es difícil ponerte a trabajar y decir, bueno, voy a tener la mente lúcida. ¿Es más fácil crear desde la parte del éxtasis que desde la parte del Yo creo que sí. hundimiento? Yo creo que sí. Sí, yo no creo mucho en esto de estaba dolido y me puse a componer. Dolido no te pones ni, vamos, no sales del pijama. La experiencia no ha sido tan romántica. Claro. Entonces es cuando recuperas un poco la fuerza, que recuerdas según qué cosas, y ahí no puedes huir de estar mal, pero estando un poco bien es cuando empiezas a poder reflejarlo. Una duda que tenía cuando estaba preparando un poco la entrevista es en qué momento el nombre del álbum sale. O sea, no sé si primero salen las canciones y luego se encuentra ese nombre, o es el nombre el que un poco conceptualiza al álbum y luego ya un poco decidís lo que queréis, la atmósfera y el estilo que queréis. Es más lo segundo que dices. O sea, de hecho, el nombre del álbum, en este caso, ha tirado por tierra canciones que teníamos que podían haber servido para cualquier disco nuestro anterior, porque eran canciones que estaban bien, pero venían un poco con el mismo envoltorio de lo que veníamos haciendo. Y Mismo clímax. Sí. precisamente al tratar el nombre de Todas las luces y tener un sentido y un concepto, desechamos muchas de las cosas que teníamos hechas para, bueno, pues eso, para crear un concepto y ser, ¿cómo se dice? Pues
poder reflejar lo que teníamos en mente y el concepto de la... Más conceptual, sí. Yo lo que lo he escuchado mucho en estas semanas, yo creo que es un disco bastante luminoso, que cuando acabas de escucharlo, con varios temas un poco de que bueno, que sí que reflejan esos momentos jodidos, pero que a mí me deja con buen rollo, con ganas de celebrar. Sí, esa parte muy... Sí, está bien equilibrado. Yo creo que pensamos que está bien equilibrado. Es al final una muestra más de un estado de una banda que refleja una andadura de un año, unas vidas de disco a disco. Suceden muchas cosas. Uno no puede estar en un disco hablando solo de algo trágico o celebrando la vida. Siempre lo bonito de los álbumes es eso, ¿no? Como vive como en la vida, ¿no? Como en la vida. Exacto. Entonces, bueno, al final es otro disco que habla de vida, muerte, amor, desamor. De los 9 temas que salen en el disco, ¿tenéis alguno favorito o del que, no sé, si os sentís más orgullosos o que creéis que va a funcionar mejor? Yo os digo ahora luego los míos. Más que cómo va a funcionar mejor, creo que los tres estamos muy contentos y disfrutamos mucho componiendo juntos el primer tema. Y por eso está ahí, porque creo que pensamos que recoge bien o te adentra bien en la atmósfera del título, en la intención del disco. Ese ritmo, esa manera de caminar no lo habíamos trabajado. Entonces, además, cómo se compuso, que fue prácticamente de una sentada, la parte musical, la melodía, cada uno aportando, fue maravilloso. Ahí está. Hablaba con Paula de Muros en el... Perdón, se llama Nada la canción. Nada. Déjame que un poco, si no les diga, mis 3 favoritas son Nada, que además a mí me recuerda un poco a Pink Floyd, no sé si... Sí, nos lo dice porque es coetáneo de un disco que tenemos referencia, de la banda, Alan Parsons Project. El disco de Pyramid es un disco que navega en esa misma época. Y hablábamos de Pink Floyd, hablábamos de Alan Parsons en ese disco. Entonces, esa fue la intención. Qué bien. A mí, o sea, me parece un tema brillante, me parece muy guay, un arranque muy chulo para empezar el álbum. En Calma también me mola mucho, me mola, o sea, en este mundo loco que vivimos, ese mensaje de... Y Muros me parece muy guay. Pues fíjate que Muros estuvimos a punto de dejarla fuera. ¿Ah, sí? Sí. Porque veíamos que navegábamos entre lo de antes y lo de ahora. Y menos mal que está ahí, porque realmente sí, es una aportación muy nutrida. Creemos que es una canción importante. También creo que Vamos a vernos se va a convertir en un himno de los directos. Más de directo, sí. Bueno, hablaba Paula de Muros y lo hemos estado comentando estos días antes de la entrevista. Es una canción compuesta por carteles que habéis ido viendo por la calle o que os habéis ido encontrando, si no me equivoco, ¿no? Sí, es una canción que llevaríamos arrastrando a nivel de composición desde el disco. Eso os lo voy a preguntar, ¿ha sido difícil? Sí, muy difícil. no lo intentes. Desde el año, pues creo que era el 21 o así, que empezamos... Ese que lleva... Sí. Bueno, se dejó. Se dejó porque no conseguimos terminarla. Claro, es complicado. Tú tienes una melodía en la que tienes que encajar frases que están hechas, que tiene que tener una métrica, que tiene que tener... Porque es que nosotros además la melodía la hacemos lo primero. Entonces eso tiene una especie de métrica. Y tiene que encajar. Y tiene que encajar. Tenemos que buscar una letra con mensaje y tal. Entonces fue... Sí, fue bastante laborioso. Entonces al final, pues bueno, nos pusimos, nos encabezonamos con que había que hacerla, porque conceptualmente nos parecía muy interesante que los barrios hablasen y contasen las ¿Componer cosas. es la parte más difícil? ¿Componer, te refieres a...? Componer las letras es la parte más difícil, hacer la música, ¿qué es la parte más difícil de todo el proceso que lleva crear un disco, ¿no? A nivel general, quizás las letras es algo que en lo que Miguel Ángel además lo hace muy bien y no es tan sencillo, ¿sabes? Porque la parte musical, pues bueno, siempre puedes ir cambiando y haciendo cosas, pero el mensaje que quieres transmitir al final es muy importante. Pero también es verdad que hay veces que tienes un texto que te ha salido por lo que sea y te lleva a poder hacerlo. Sí, pero componer, o sea, depende. Es decir, al final, componer de qué parte de la composición o en qué tramo de la creación de la obra, la canción, estamos hablando. Porque esbozar melodías, escribir 4 frases porque las escuchas y las notas, eso no tiene ningún esfuerzo. Lo que es difícil en ambos casos, música o letra, es concretar. Es querer darle un carácter, es querer contar algo. Esa es la parte más
yo creo que más, ¿qué quieres contar? O sea, a mí me alucina que en medio metro de madera pueda haber tanta posibilidad o cuántas palabras tenemos para hacer una buena letra, ¿no? O sea, al final, ser conciso es lo complicado. O sea, encajarlo, la clave es lo complicado. Sí, sí. De hecho, el último, o sea, el tema Eres mi vicio estuvo a punto de no entrar porque teníamos la melodía, teníamos el ritmo y tal, y no había manera. No había manera, No había manera de encontrar la de letra. descorchar además con la primera frase que decimos. Recuerdo que me fui, perdón, me fui un momento del estudio y me mandaron un mensaje, tenemos la primera, Eres mi vicio. Claro, pero es que se te abre un mundo ahí. O sea, la verdad es una tontería, pero ese descorche que siempre hablamos es súper importante. O sea, fíjate, Eres mi vicio, que es una... ¿no? Sí. Me parece una chorrada. Pero ya te abre, decía, vale, pues ya sé lo que quiero contar y ya sé por dónde quiero ir. Entonces ya es mucho más fácil encontrar... Y no perderte en el camino, o sea, que al final se ve esa intención no decaiga. Hay una frase de Muros que, bueno, yo la vi este verano, o sea, no sé si os acordáis, la frase de La vida empieza muchas veces, no sé si os acordáis dónde la visteis. La Es que, vida empieza, sí. Sí. Ah, ¿dónde la vimos? ¿dónde Es que son tantas claro. y hemos quitado un montón. Claro, pues yo la vi este verano en un pueblo del Pirineo Aragonés, en Ainsa. Además hay una plaza medieval empedrada súper bonita. Bueno, ahí estuvimos tocando, Ahí hemos, justo ahí, el año pasado. pues sí, igual Yo la leí ahí. igual la fotografiamos. La leí ahí además como muy, con una tipografía bonita, una cosa muy discreta. Y además a mí en ese momento me resonó mucho porque también estaba en un momento vital de cambio y demás. Me apunté en el móvil y durante este año también la he recordado muchas veces. Que alucine, ¿no? Y cuando la leí, joder, me hizo un montón, o sea, cuando la escuché la canción me hizo un montón de ilusión. Va después de Sucédeme, además. Sucédeme, la vida empieza muchas veces. Sí. Es muy guay esa canción. Sí, pues igual, fíjate que igual la fotografiamos, porque como fuimos hace años allí y el trabajo de esta canción viene de largo, pues igual era una de las nuestras, porque muchas las cogimos de internet, pero otras las íbamos cazando. O sea que bueno, pues maravilloso. Vamos a hablar de gira. Vamos a hablar de la gira, claro. La gira empezáis en otoño, en el Rocha Arena tocáis el 21, pero antes vamos a poder veros cerquita de Valencia, creo que en el Festival Terra Bobal a final de junio, el FIP también en julio. ¿Tenéis ganas de empezar un poco a defender y a tocar en directo el disco? Sí, hemos hecho unos acústicos y seguimos haciéndolos, pero nos apetece mucho. Tienes el traje en armario que, ¿sabes? Y de tu boda y dices, quiero que llegue el día. Pues es que una apuesta de largo con un disco es eso, es cómo va a ser esta canción en directo, cómo la vamos a disfrutar. No lo hemos probado ni siquiera en el local. Sí, además es la primera vez que sacamos el disco y la gira está tan despegada en fecha. Normalmente hemos sacado el disco, siempre lo solíamos sacar en marzo o así, creo que todos los discos anteriores, y empezábamos la gira como a las 2 semanas o 3. Y este es el primero que hay un barbecho ahí de unos meses para que la gente también lo haga suyo, y entonces ahí arrancamos la gira en octubre. Claro, y eso también va a influir también un poco en cómo, ¿no? Show. Cómo montéis el show, porque al final tendréis un poco más de, sabéis, el pulso de la... Más recorrido, sí, ya has testeado un poco más. Yo recuerdo con Río Florido que lo sacamos y al mes estábamos tocando. Decíamos, bueno, aquí lo que va a tirar de este show va a ser las canciones de antes. Y cómo nos sorprendimos, ¿te acuerdas, Carlos? ¿Cómo se llama el garito? ¿El intruso? Que la gente ya cantaba las canciones del disco estando un mes en la calle. ¿Era intruso? No, era el siguiente. El siguiente. Lo bajaba. Bueno, pues Fuera de cámara, un ejercicio de La memoria Boat. ahora. La Boat. la Boat. Sí. Ahí cambió todo, un poco para Santero. ¿Sí? Sí. ¿Punto de inflexión? Sí, no esperábamos aquello. Sí, la verdad es que sí. Le doy las canciones igual que el disco anterior y dijimos, oye, Aquí pasa igual hay algo. que dedicarse a esto. Y ahí se nota la diferencia de recintos, que no en la sonoridad, sino en el nervio de antes de empezar, o hay nervios siempre, no hay nervios nunca porque estáis tranquilos. Siempre hay ganas. Eso conlleva y debe conllevar algo de nervio también, porque si pierdes ese estímulo en el que, ¿sabes? Pero es un nervio positivo, ¿no? Como sí, acabamos de empezar. Sí, es un nervio con ganas, sí. Sí, afortunadamente ya hay gente esperándonos en cualquier lugar y eso, aunque sean pocos o muchos, te da...
creo que el estado de ánimo de una banda cambia. Fijaos en qué detalles. O sea, tú estás probando sonido, pero si entran 2 personas por el recinto, por lo que sea, y ya están observando. Tú estás... Ya es como Eso ya hay alguien viendo lo que tú haces y entonces en ese sentido ver que alguien tiene atención sobre ti te pone las pilas. Oye, ¿y cómo es trabajar con la familia? O sea, no sé si el hecho eso de que hacéis varios hermanos, si es más fácil como mandarse a la mierda y que luego sin consecuencias, ¿no? Porque lo que hacemos los hermanos muchas veces es de nosotros. Sí. Y no sé si hay alguno de los, también del core de los 3, de Sony, no, tú, Miguel Ángel, si alguno manda más. No. Y mira, cuando acabamos este disco que nos ha costado un montón de tiempo hacerlo, me acuerdo que veníamos en coche, Miguel Ángel y yo, del estudio donde mezclábamos. Entonces él me dejaba en casa. Entonces llegamos a casa, abro la puerta del coche y le digo, bueno, Miguel Ángel, ya lo tenemos, por fin. Y me dice, sí, ha valido la pena pelearse. Oye, porque os peleáis, nos habéis contado que os habéis peleado alguna vez. Al final forma parte también de una relación larga como la del grupo, me refiero en este caso. Pero ¿lo seguís disfrutando como el primer día? ¿Lo disfrutáis más? ¿Lo pasáis bien? ¿Lo pasáis bien? Sí, se disfruta, Sí, claro que se disfruta. Sí. Sí. Sobre todo porque luego siempre hay un final que te borra de la mente. O sea, al final se te quedan los recuerdos buenos, ¿sabes? Y yo creo que el proceso es duro, porque lo es. O sea, y en este disco que además, bueno, llevamos ya muchos autoproduciéndonos, entonces la exigencia entre nosotros mismos cada vez es mayor y bueno, hay puntos de vista que son diferentes, eso siempre va a pasar. Pero al final todo eso se te queda como, bueno, parte del pasado y lo que tienes es el trabajo hecho, que está bien y eso es positivo, o sea, siempre, siempre. Pero bueno, está bien que hayan puntos de vista diferentes. Claro, Si no, somos una banda para lo bueno y para lo malo. pero nadie manda más, ¿eh? O sea, hay que decir, lo que pasa es que cada uno también capitanea según qué parte del proyecto, ¿sabes? O sea, Miguel Ángel con las letras, por ejemplo, es algo que lleva haciendo desde el principio y lo hace bien. Entonces, otra cosa es que él requiera ayuda por lo que sea o alguien le diga, mira, Miguel Ángel, tira aquí del hilo y a partir de ahí. Nada, quería preguntaros antes de despedirnos, no sé, ¿sois fans de Rosalía? Hay que decir la verdad. Sí. Sí, porque la pregunta no es si sois fans. Yo tengo que decir que en el primer disco de Ventura escuchábamos en casa a Rosalía. De hecho, llegamos a mandar algún mensaje, ella con el primer disco con Refri y tal. Sí. Y recuerdo las primeras entrevistas hablar de ella. Es decir, yo creo que es un portento de mujer, es una persona que desnuda con la voz puede demostrar lo mismo que ahora pretende hacer con todo el empaque. Entonces, si nadie ya eres eso, todo lo que haga está más que nada, vamos, está reconocido ya como... Sí, es un músico como la copa, o sea, como la copa de un vino y compositora y yo lo único es saber si lo que ha hecho ella ahora lo hace otra persona exactamente igual, que no es conocida. Sí, lo conozco. No, ya no si lo compra, si le dan el valor que les están dando a lo que ella ha hecho, que a mí particularmente me parece que está muy bien hecho, pero no es algo que comulgue con ello. Entonces, Bueno, yo no lo escucho. no me quería poner tan seria porque la pregunta era... Ya no lo escucho ya. La pregunta era que os si teníais algo que decir a lo que dijo en el concierto de Barcelona, que bueno, ya sabéis que hay un confesionario y que sale siempre alguien, algún famoso hablando y tal, y bueno, al final la moraleja dijo, nunca te acuestes con un músico. dijo ella. Dijo ella, nunca te acuestes con Se un incluye, músico. ¿no? Que no se acuesten con ella. Claro, ella es músico. Hombre, Wow. claro, ¿no? A ver, Pues no sé. ¿Cuál es el consejo, sí o no? ¿Qué nos decís? depende de qué músico. Ahora luego cuando nos pasen la lista de los intensos... De los pedaciles. Exacto. Pero es como todo, o sea, no se puede generalizar. No, hay de todo, músicos hay de todo tipo. Bueno, y ella además lleva unos Ella cuantos, también sí, hay que es que ser lleva, claro... ¿Está con músicos? Sí. Bueno, ella estuvo con Raúl Alejandro y con Con Tana. Sí, sí. Así que tiene ahí... ¿Pero Y ahora son está- músicos? ahora está- Bueno, O sea, Raúl Alejandro no sé quién es. Claro, Esta gana sí. y no se considera músico, No se considera músico él. el mismo. sí, total.
Entonces Rosalía no ha probado un buen músico. Un buen paso, totalmente. Bueno, chicos, ha sido un placer enorme este rato con vosotros, con los anteriores muchachos. Escuchad todas las luces, id a verles en directo porque tienen un directo muy, muy, muy guay. Y bueno, vamos a hacer un brindis, ¿no? Por los bares, las barras, por todas las luces y porque no le haga mucho caso a Rosalía. Salud. Salud. Vuestra última cena, ¿con quién la compartiríais y en qué consistiría? Familia y conscientes de que es la última cena, pues decir todo lo que nos queremos. Sí, estoy de acuerdo. Veo que vendría. Es que somos familia, no me puedo escapar. ¿Vuestra comida menos hedonista o algo que coméis cuando nadie os ve? Espagueti y pesto, de bote. No está mal. Yo también. Voy a estar de acuerdo en todo, va. Un plato sencillo que os haga feliz. Arroz a la cubana. ¿Y algo que os conecte con vuestra infancia? Arroz a la cubana. ¿A qué, Arroz a la cubana. Para la siguiente pregunta. ¿A qué le tenéis miedo? Al arroz a la cubana. Mal hecho, al huevo mal hecho del arroz a la cubana. A un pan inadecuado en un bar de bocatas. Eso es terrible, ¿eh? Eso es horrible. ¿Qué me prepararíais si me invitaseis a cenar a vuestra casa? ¿Te lo digo? La técnica es muy complicada. Yo ya lo sabes, ahora contesté. Él hace un arroz al horno buenísimo. Por ejemplo. ¿Con qué famoso os iríais de vinos? Pues mira, este fin de semana estuvimos con Wyoming y... Volveríamos a estuvo genial. hacerlo, sí, sí. ¿Por qué os gustaría que os recordasen? Menos por las deudas, por las canciones. Lo que menos os interesa de la gastronomía. Los platos de excesivo diseño, vacíos, más plato que comida. Un plato, ingrediente o moda gastro que os parezca absurda o que detestéis. Eso. ¿Qué virtud valoráis más en los demás? La empatía. ¿Y algo que no soportéis de la gente? La antipatía. ¿Qué lleváis de comer o de beber cuando os invitan y queréis quedar súper bien? Un Ribera del Duero. ¿Sabéis hacer paellas? Sí. Sony también, entonces yo no, pero la media sí. ¿Alguna memorable que...? Pues en una de Sony estuvimos hace poco, tiene un terreno ahí en la huerta y nos hizo una comida así para una paella para todos y Sony es el cinturón negro en paellas. Empezó haciéndolas de foto, pero solo de foto, no se podían comer. y ahora ya son bestiales. ¿Cuántas copas de vino, cervezas o copas son demasiadas? ¿Cuántas botellas? Copas o botellas. Las que te hacen alzar la voz, pero para pelearse. ¿Qué os quita el hambre? Pues cualquier disgusto. Sí. Cualquier preocupación. Sí, porque un concierto importante no. Nos gusta mucho pegar un bocado y beber un vino antes de un bol. ¿Qué hacéis para desconectar del trabajo? Yo andar. Fíjate, darme un paseo por ahí. ¿Algún sueño por cumplir? Yo creo que mantener la ilusión. Eso sería mi sueño. De los 7 pecados capitales, que os los recuerdo, soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza, ¿cuál disculpáis más? Yo elijo que no está el no pagarás. Quizá la pereza, ¿no? ¿Y cuál ha sido vuestro último homenaje gastronómico? Es que una paella siempre es un homenaje. Entonces, paellas han habido últimamente algunas que son sí importantes.